Ayer en el Evangelio Jesús se dirigía a los fariseos, que sabemos ya que eran los cumplidores y los que hacían cumplir la ley a rajatabla. Hoy se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que eran los que tenían la autoridad jurídica en los pleitos del pueblo en nombre de Dios, los ancianos, y la autoridad religiosa, los sumos sacerdotes que formaban el Sanedrín y que, aparte de ofrecer los sacrificios y de dirigir el culto religioso, tenían la función, como vemos en el relato de la Pasión de Jesús, de juzgar los asuntos religiosos. Y ni a unos ni a otros los deja bien parados. Ayer en la primera lectura escuchábamos cómo el profeta Jeremías, anteayer, cómo querían acabar con el profeta Jeremías. Y hoy vemos la historia de José. Los dos, como tantos personajes, tantas personas del Antiguo Testamento, son figura de Jesucristo. Es decir, que en algunos elementos de su vida nos están hablando de lo que va a pasar con Jesús. Hoy en concreto vemos la historia de José, la hemos visto entera, entre la primera lectura y el Evangelio. Cómo José es el favorito de su padre, le hace esta túnica con mangas, los hermanos le tienen envidia, piensan en matarlo, al final, por dos, en vez de matarlo, deciden venderlo como esclavo, y en el Salmo hemos visto cómo, gracias a que José llegó a Egipto como esclavo, cuando llegó la hambruna a Egipto, dice el Salmo, llamó el hambre sobre aquella tierra cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José vendido como esclavo. ¿Qué nos está mostrando esta frase? ¿Quién ha metido a José en Egipto? ¿El pecado de sus hermanos o el Señor que conduce la historia? Porque el Salmo dice que lo había enviado Dios, vendido como esclavo, pero lo había enviado Dios. Y entonces, no sé si recordáis la historia de José, primero entra como criado en una casa, por la mentira de una mujer acaba en la cárcel, estando en la cárcel conoce a un copero del rey, les adivina les interpreta los sueños, gracias a eso va a interpretar un sueño del faraón y acaba como primer ministro de Egipto, salva a Egipto de la hambruna y al salvar a Egipto de la hambruna salva a sus hermanos que vienen sin comida a buscar comida en Egipto. Y así llega el pueblo de Israel a Egipto. Y entonces te das cuenta de cómo, aparentemente, como veíamos ayer también en el Evangelio, la historia la conducen los poderosos. Pero realmente, el que conduce la historia de la humanidad y el que conduce la historia de tu vida y de mi vida es la providencia de Dios. Sirviéndose incluso, o a través incluso, o a pesar incluso, de tus pecados, los míos y los de toda la humanidad. Dirá San Pablo, todo acontece para bien de los que aman a Dios. Va y resulta que una historia que en un primer momento parece catastrófica, injusta, resulta que cuando la vemos en su totalidad te das cuenta que había como un hilo dorado en medio de la tela que se ha ido abriendo paso y era la historia que Dios estaba conduciendo. ¿Cuántas veces tú y yo juzgamos nuestra vida, nuestra historia, la vida de los demás y el devenir incluso de nuestra sociedad y de nuestro mundo a los ojos de lo que nosotros somos capaces de ver, olvidándonos que nosotros somos limitados en tiempo, que solo podemos ver los acontecimientos de un tiempo determinado, y en profundidad, que solo vemos lo que vemos, y solo sabemos lo que sabemos, y solo comprendemos lo que comprendemos, que es menos de lo que pensamos, mucho menos de lo que creemos. Y entonces el Señor nos muestra cómo también en la vida de Jesús, aunque aparentemente todo es un fracaso, y así lo vio, por ejemplo, Judas,
que seguramente los que saben dicen que Judas esperaba pues que Jesucristo fuera un liberador de los romanos, un restaurador de la religión de Israel. Entonces, cuando ve que ya no va la cosa, sin embargo, vemos cómo, llegando al fracaso absoluto a los ojos de los hombres, va a resultar ser el inicio de una nueva creación, con su pasión, muerte y resurrección. Y entonces, de alguna manera, en el Evangelio de hoy vemos resumida toda la historia del pueblo de Israel. Dice un salmo que la viña del Señor es la casa de Israel. No sé cuándo lo cantamos, pero sé que lo cantamos algún domingo del año. La viña del Señor es la casa de Israel. Entonces, cuando habla de esta viña, está hablando del pueblo escogido por Dios, del pueblo de Israel, un pueblo al que se le ha entregado la tierra prometida y al que se le ha entregado la alianza, los mandamientos. Y estos que vienen a pedir fruto son todos estos hombres que son figura de Jesucristo, todos los profetas. ¿Qué hace el pueblo de Israel con los profetas que denuncian su pecado? Ir a degüello, a por ellos. ¿Recordáis la historia del profeta Jeremías? ¿Recordáis la historia del profeta Elías, que queda como único profeta? Solo hay algún profeta suelto al que le hacen caso, y le hace caso el rey David, que era un hombre según el corazón de Dios, y que cuando le denuncia y le dice, ese hombre eres tú, se convierte y reconoce su propio pecado. Y entonces, cuando vi al Hijo, va y resulta que hacen lo mismo. Agarrando, lo sacaron fuera de la viña, Jesús lo sacan fuera de la ciudad, al monte Calvario, y lo mataron. ¿No habéis leído en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Vamos a centrarnos. Después de todo lo que he dicho, algo muy sencillo que la palabra de Dios nos invita hoy a acoger. Dios conduce tu historia. Dios visita tu vida a través de los acontecimientos que te ocurren, aunque tú los diferencies rápidamente entre buenos y malos, en todos Dios quiere salir a tu encuentro, y de las personas con las que te encuentras. A veces para ayudarte, a veces para consolarte, a veces para animarte, pero a veces para corregirte. Si tú crees que el que conduce tu vida y tu historia eres tú mismo, va a ser muy difícil que veas la mano de Dios en los hechos de tu vida que no te gustan, porque no cuadran con lo que hay en tu cabeza, con lo que tú piensas que debería ser, con lo que tú piensas que era mejor. Si tú abres tu corazón a la palabra de Dios, te haces pequeño, te haces pequeña y le dices, Señor, no entiendo, pero confío que tú estás, verás cosas grandes, como Nicodemo, que era un fariseo. Pero Jesús le dijo, verás cosas mayores. Y las vio, y tanto que las vio. Si tú y yo vivimos pensando que todo tenemos que solucionarlo nosotros porque sabemos muy bien lo que hay que hacer, porque sabemos lo que tiene que ser nuestra vida, lo que tiene que pasar, lo que está bien, lo que está mal, el sitio en el que tiene que estar cada uno, lo que tiene que hacer cada uno, a lo mejor hacemos como los sumos sacerdotes y los ancianos y matamos a Jesús cuando está saliendo a nuestro encuentro, y lo matamos en esa discusión con tu marido, con tu mujer, y lo matamos en ese juicio que hacemos sobre una persona despreciándola, y lo matamos entrando en el bucle de la queja, pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, y lo matamos estando tan centrados en nuestros problemas y en nosotros mismos que nos olvidamos de las necesidades del hermano que tenemos al lado y las pasamos por alto. Y entonces el Señor dice, pues se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos.
Esto se lo dice a los judíos hablando de nosotros, pero hoy nos lo dice a nosotros también. A ti se te ha entregado el reino de Dios, en el bautismo se te ha dado la vida eterna y en los sacramentos, cada uno en los que tengan la vocación concreta que el Señor le ha regalado. ¿Estás viviéndolo como un regalo de Dios o estamos despistados? ¿Sí? Los sumos sacerdotes y los ancianos no aprendieron, Lo que Jesús había dicho en la parábola, tal cual. Al oír sus palabras, comprendieron que hablaban de ellos e intentaban echarle mano. No lo hicieron por miedo a la gente, que lo tenía por profeta. ¿Tú cómo quieres hacerlo? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres hoy acoger esta palabra y decir, Señor, aunque no entiendo, confío en ti? Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. ¿O quieres decir, no, Señor, te has olvidado de mí y por tanto yo tendré aquí que solucionar mi vida y mis problemas? ¿Quieres acoger a Jesús y que Él te resucite? ¿O quieres matarlo en tu vida y por tanto perder el reino de Dios, que es Jesús mismo viviendo contigo? Pues cada uno que le diga ahora en su corazón al Señor lo que quiere.